El pasado mes de febrero será recordado como la fecha en que se inició el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El conflicto más impactante en el mundo occidental de las últimas décadas. En este nuevo video de Gen, será nuestra intención interpretar esta guerra desde un concepto geopolítico, denominado como talasocracia contra la telurocracia. La geopolítica es una materia de altísima complejidad que para terminar de comprenderlo es necesario una vasta cultura y conocimiento de causas que puedan llegar a entender los distintos temperamentos e idiosincrasias de los múltiples pueblos que habitan en el mundo. Un conflicto geopolítico en Sudamérica puede ser completamente diferente a un conflicto de Medio Oriente. Una confrontación de poderes en Europa puede ser drásticamente diferente a los problemas geopolíticos que se viven en África. A pesar de esta complejidad, siempre hay factores que se van repitiendo. Ahora brevemente intentaremos contarles en qué consiste la talasocracia y la telurocracia. Distintos autores han abordado esta temática basándose en este concepto político, entre ellos Carl Schmitt en su obra Tierra y Mar, y Alexander Dugin en su libro El misterio de Eurasia. La palabra talasocracia significa dominio o poder sobre los mares. Es aquella civilización que utiliza su poder político en el dominio de los mares a través de sus flotas, para poder comerciar o intercambiar bienes, también para poder influenciar o establecer bases o puntos de encuentro estratégicos con otras naciones. Este tipo de civilización suele tener su valor expuesto más bien en lo económico, en lo comercial, utilizando la diplomacia para extender su red de contactos e influencias al extranjero. No le interesa ahondar en el interior de dichos países, solo sus recursos naturales de alto valor. Es una manera de interpretar al mundo para expandir su política hacia distintos puntos geográficos. Sus valores suelen ser el cosmopolitismo, el intercambio de culturas, con una moral flexible y disolvente. A este tipo de civilización le llamaremos civilización marítima, y se la vamos a representar con el monstruo marino el Leviatán. La telurocracia significa dominio o poder sobre lo terrestre. Aquella civilización que utiliza su poder político para mantenerse y extenderse sobre el terreno estable y fértil. Su expansionismo no es de carácter económico y comercial, es más bien de carácter territorial y militar. No suele ser una civilización muy abierta para la influencia extranjera sobre su cultura, más bien suele ser proteccionista e identitaria. Se caracteriza por un conservadurismo de su tradición, evitando cualquier tipo de sincretismo. Cuando se instala en otros puntos geográficos para sus propios intereses, le interesa ahondar en el interior de aquellos pueblos. Su trato con ellos es algo más que algo comercial y económico, o simplemente diplomático. Se caracterizan por pretender sistemas de gobiernos estables, conservadores, con una moral más genuina, arraigados por lo campestre y fuertemente agricultores. A este tipo de civilización la llamaremos civilización terrestre, y se la vamos a relacionar con el monstruo Behemoth. Para tener más en claro esta temática, abordándolo desde esta concepción, es preciso brindar unas referencias históricas. Partiendo de la guerra del Peloponeso, Atenas se situaría dentro de la talasocracia. Del otro lado estaba Esparta, quien vendría a representar a la telurocracia. Pasados los siglos veremos un conflicto que se asimila, donde el Imperio Romano sería la representación de la telurocracia y Cartago la talasocracia. Luego de la caída del Imperio Romano, podríamos identificar como un fiel representante del estilo talasocrático a la República de Venecia, que con su puerto lograba dominar el mar Adriático y el Jónico. Su rival de aquel entonces vendría a ser el Imperio Otomano, que representaría la telurocracia. Pasando ya los siglos, nos toparemos con el emblema de la talasocracia, el Imperio Británico. Los ingleses, gracias a sus avances técnicos navales, dominarían los mares frente a un archienemigo histórico, el Imperio Español, quien para esa época era el emblema de la telurocracia. Una vez caído el Imperio Español como potencia política, nace un nuevo imperio, también telurocrático, y rival histórico de los ingleses, el Imperio Napoleónico. Ya en el siglo XX y hasta la actualidad, surgen nuevos referentes para ambos bandos. Estados Unidos y la OTAN como la talasocracia moderna, y la Rusia euroasiática como referente de la telurocracia. Para mediados de diciembre del 2021,
la CIA le informó a la Casa Blanca sobre los planes que tenía Vladimir Putin sobre una invasión a Ucrania para finales de enero del 2022. Por su parte, Putin negaba categóricamente tales acusaciones, denunciando asimismo una especie de destrato por parte de Occidente, encabezados por Estados Unidos y la OTAN, para con Rusia, lógicamente. Es bien sabido que Rusia siempre ha rechazado la expansión de la OTAN hacia países del este. No deseaba que la alianza militar integrada por 30 estados amenazara con posibles instalaciones de bases militares cerca de sus fronteras. A inicios de enero, Putin envía tropas a la frontera con Ucrania, alegando ejercicios militares en la zona sin intenciones agresivas para con su país vecino. No obstante, Joe Biden informaba a través de sus conferencias de prensa que Putin tenía decidido una invasión militar sobre Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intentaba llevar calma a su población, diciendo que iba a agotar todos los recursos diplomáticos para resolver este conflicto. La relación entre Putin y Zelensky nunca fue demasiado buena, ya que el presidente ucraniano siempre fue respaldado por Estados Unidos y la Unión Europea. Putin interpretaría este apoyo internacional como un peligro para la integridad y la seguridad de Rusia. Era todo un desafío geopolítico que enfrentaría el ex espía de la KGB. Ya para los primeros días de febrero, imágenes satelitales mostrarían cómo estaban organizadas las tropas rusas cerca de la frontera de Ucrania. Para Biden, las tropas rusas estaban en posición de ataque. Putin volvería a negarlo, mientras las negociaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania entraban cada vez en mayor tensión. La principal razón de las tensiones: un firme deseo de parte de Ucrania para integrar en la OTAN y en la Unión Europea. Desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en el año 2014, Ucrania viviría convulsiones sociales en el este de su país. Un sector estaría a favor de la cultura y política de Rusia. El otro sector de la población se denominaría pro-occidente y anti-Rusia, argumentando los maltratos que sufrió aquella población durante la Unión Soviética. Era claro que estas divisiones sociales Putin lo interpretaría como una posibilidad para comenzar a acrecentar su influencia en aquel país, sobre todo en la región del Donbass, en las repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk. Ante esta situación y con la discusión diplomática en un punto álgido, Putin decide expulsar al embajador de Ucrania y su cuerpo diplomático. El 24 de febrero, y tras una cadena nacional, Vladimir Putin declara que ha decidido llevar a cabo una operación militar especial en la región del Donbass, más precisamente en las repúblicas prorrusas, a las que consideraba autónomas o independientes, oprimidas por el gobierno de Zelensky. Así se desencadenaría una guerra total entre Rusia y Ucrania. En un principio, el comunicado de la cadena nacional decía que las tropas rusas ocuparían únicamente el Donbass. Sin embargo, por medio de Bielorrusia, Putin ha decidido poner en la mira a la ciudad capital de Ucrania, Kiev. Otro punto del conflicto bélico sería en el mar de Azov, un lugar estratégico militarmente hablando para poder cortarle las vías marítimas a Ucrania. Una de sus ciudades de gran importancia sería Mariupol, escalando la guerra a toda la nación ucraniana. Tras 48 horas de guerra, el éxito parecería sonreírle a Rusia. Penetrando rápidamente la frontera y avanzar considerablemente en el este, a través de Crimea, los soldados rusos lograron posicionarse en terreno ucraniano. Los primeros estragos para Rusia comenzarían en el sector occidental, justamente Kiev. Pese a la rápida toma de Chernobyl por parte del ejército ruso, al seguir avanzando hacia la capital ucraniana, se encontrarían con una enorme resistencia que no les sería posible quebrantar. Tras los primeros 10 días de asedio total a las distintas ciudades, destruyendo edificios públicos, viviendas, plazas públicas, no lograrían controlar del todo el sector noroeste de Ucrania, teniendo que rodear pero sin lograr grandes avances territoriales. En un principio, ante semejante situación arrolladora que se vivía luego de varias décadas de paz en Occidente, la OTAN y sobre todo Estados Unidos se mantuvieron perplejos. Zelensky salió a pedir desesperadamente que sus aliados no lo abandonaran ante una guerra que aparentaba estar perdida desde el primer momento, e incluso llegó a calificar de cobarde y de abandono las actitudes por parte de Europa y compañía. Tras el tercer día de guerra, Biden anunció las sanciones más duras que le haya aplicado a un país desde lo económico y comercial.
En sintonía a estas sanciones, la Unión Europea también lo hizo lo propio contra el Banco Central de Rusia. El Reino Unido, Canadá, Australia, Japón y Suiza actuaron acorde a las sanciones y también buscaron limitar y sofocar a la economía rusa. ¿Cuál es el objetivo de todas estas sanciones? Le podemos responder de la misma manera que lo hizo el ministro de Finanzas de Francia, el señor Bruno Le Maire. Vamos a provocar el colapso de la economía rusa. Esta es la típica reacción de una talasocracia. Es el Leviatán contestando a las hostilidades de Behemoth. Es aquí donde interpretamos con el concepto político de tierra versus mar. El Leviatán lidera estas sanciones y su estrategia es utilizar el tiempo a favor de Ucrania, pues cuanto más dure la guerra, más se deteriora la economía de Rusia, y el desánimo en el ejército ruso comienza a preponderar en sus actuaciones dentro del campo de batalla. Está claro que militarmente, Ucrania jamás podría repeler al enorme ejército del Behemoth moderno, ni mucho menos de lograr una contraofensiva para terminar invadiendo Moscú. Lo único que le queda es resistir. Todo lo que se pueda y hasta el final. Para esto es fundamental el envío de armas por parte de la OTAN. Países que históricamente han sido neutrales desde lo militar, hoy han dejado de serlo y comenzaron a tomar cartas en el asunto. Tales son los casos de Suiza, Suecia y Finlandia. Caso particular es el de Alemania, quien bajo el gobierno de Angela Merkel tenía una excelente relación diplomática con Rusia, pero todo eso cambió tras esta guerra y ahora con una Alemania liderada por el socialdemócrata Olaf Scholz. Berlín comenzó a enviarle armas a Ucrania y decidió cancelar un proyecto de gasoducto entre Rusia y Europa. Otro país que actuó como intermediario para conversaciones diplomáticas y acercamiento de postura es Turquía. En Estambul tuvo lugar el encuentro entre los cancilleres de Rusia y Ucrania. No prosperaron, y lo único que acordaron es el corredor humanitario para la población que le permitiría huir de los bombardeos. Un tema muy controversial, ya que, luego de este acuerdo, ambas naciones se denunciaron mutuamente por no cumplir con el corredor humanitario, donde muchos civiles han muerto por estar en medio del fuego cruzado. Retomando la situación estratégica y militar, Rusia percibe la complejidad de tomar Kiev, objetivo central según los medios de comunicación. Lo que se confirma es la muerte de generales y altos jefes del ejército y el hundimiento de un buque insignia de la marina rusa, el Moskva, confirmado por el propio Kremlin. Una pérdida material y un golpe moral bastante importante, aunque según el relato del Kremlin fueron por desperfectos y explosiones internas, aunque Ucrania se autoadjudica la hazaña de haberlo hundido mediante un misil acuático. Ante este panorama se nombra a un nuevo comandante militar para dirigir la nueva estrategia sobre la guerra, el general Alexander Zornikov, un general de experiencia en la guerra de Siria y con fama de ser duro en el enfrentamiento militar. Se decide un repliegue estratégico de las tropas rusas que acechaban a Kiev. Se reordena y se envía refuerzos al Donbass, el nuevo principal objetivo, y toma la ciudad portuaria de Mariupol. Tras duros enfrentamientos, Rusia logra un objetivo considerable tras tomar Mariupol, y se plantea unificar el Donbass, con el puerto de Mariupol junto con Crimea, y así poder constituir una república popular para luego anexarlo a la Federación Rusa. No está claro que, de caso conseguirlo dicho propósito, Rusia pueda proponer una paz de un alto al fuego para luego continuar la disputa por vías diplomáticas o bien continuar la guerra hasta conseguir nuevos mayores terrenos. Tres datos interesantes a tener en cuenta en esta guerra. El uso de un misil hipersónico, un proyectil que logra burlar los radares de detección y casi imposible lograr interceptarlo. Un misil muy moderno y considerado todo un avance tecnológico para los usos militares, como también la advertencia de Putin al resto de sus enemigos al enseñar su misil intercontinental, el Satán II, que puede recorrer 6.000 kilómetros e impactar en países de otros continentes como África, Asia o incluso en la otra punta de Europa como España o Portugal. Otro hecho considerable y que puede empeorar aún más el complejo escenario bélico es la posible integración de Suecia y Finlandia a la OTAN. Dichos países nórdicos se plantean seriamente entrar en conjunto a la alianza militar, una propuesta que tira más leña al fuego a una situación muy tensa en el este de Europa. Se cree que finalmente se tomará una decisión sobre finales de mayo o mediados de junio del 2022. Fuentes de información británica informaron que altos mandos militares rusos le piden a Putin que cambie la carátula de la operación militar especial a guerra total. El cambio de carátula significaría un cambio de discurso por parte del Kremlin,
Se hablaría de guerra y no de operación militar. Putin podría imponer una ley marcial en todo su país, además de poder llamar a la totalidad de todas sus tropas, incluyendo las reservas. Movilizaría toda su estructura militar. Pero el gran cambio sería que Rusia puede apelar a la OTAN. La OTAN es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una especie de OTAN pero con otros estados miembros. Entre esos estados miembros están Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán. De esta forma ya no sería una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que se involucraría a los demás estados recién nombrados, declarándole la guerra a Ucrania y siendo ya 6 países contra 1, y el conflicto podría empeorar aún más para los ucranianos. Para finalizar con este video, nos parece oportuno citar una frase de Carl Schmitt de su obra Mar y Tierra, que dice así: pero el hombre es un ser que no se deja absorber por su contorno. Tiene poder para conquistar históricamente su existencia y su conciencia. No solo conoce el nacimiento, sino también el renacimiento. En muchas dificultades y peligros en que animales y plantas sucumben sin remisión, puede él salvarse para una nueva existencia, merced a su inteligencia, a su certera observación, a su capacidad de lógica y a su decisión. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video te pido que le des un like, que lo compartas, que lo difundas, que te suscribas al canal si no lo has hecho, y nos estaríamos viendo hasta la próxima. Les agradezco por su compañía. Hasta luego.